Bueno, bueno, aquí estamos hoy al día siguiente de la movilización por el financiamiento universitario. Queríamos decir dos palabras al respecto. Conversamos antes del ingreso a- al Zoom y bueno, lo que primero queríamos plantear era que, bueno, a pesar de la marcha y su masividad y el alcance que tuvo a nivel nacional, no solamente en la movilización al Congreso, el veto presidencial salió. eh, en términos de proceso, esto continúa con el tratamiento en la Cámara de Diputados. Hasta donde llegamos hay noticias de que parte de los bloques quiere dar el tratamiento el próximo miércoles, así que hasta ahí estamos. En cuanto a la cantidad de votos que permitirían reforzar o no el veto o desvetar o el lenguaje formal que se utilice, estamos sin noticias. Hasta hace unos días daba holgado que podía sostenerse el veto, ahora no parece tanto. No sería la primera vez que eso vuelve a cambiar al momento de la votación, así que estamos con esa situación. Y con ese panorama queríamos también plantear en nombre de todos los compañeros de acá del GEFIT que estamos congregados, eh, que no en todos los casos hay una intención de continuar las actividades proyectadas o planificadas. En este caso, como forma parte también de una iniciativa que lleva varios años del instituto, que es la Expo. Ahora vamos a hablar cuando hagamos la presentación más formal. Entendimos que valía la pena sostenerlo al espacio, sostener la presentación y darle curso a esta iniciativa que también es más amplia que las actividades del grupo, en tanto forma parte de las planificaciones del instituto en el que está radicado este grupo. Dicho esto, igual tenemos la iniciativa y la convicción de ir revisando las acciones que podamos llevar adelante de aquí a fin de año, en función de cómo esté la situación en cada momento. Así que bueno, con eso queríamos abrir y inmediatamente luego agradecer a Sofía, a Astor y a Esteban que han llegado aquí, que se han llegado hasta acá, a Julián que está también como parte del equipo, aun cuando en esta oportunidad no presente, y a Ángela que te vemos ahí y te agradecemos también tu presentación, tu inclusión acá en el equipo. ¿Sí? Muchas gracias, querida. Bueno, dicho esto, vamos a darle continuidad, ¿sí? A la presentación. Armé muy sintéticamente una introducción para dar paso a los trabajos de los compañeros, para contar un poco estas actividades y el lugar del equipo. Así que si les parece lo leo bien, despacio. Así que vamos, ¿sí? Gracias. Bueno, aquí tenemos entonces, en principio, desearles unos buenos días para todas, todos, todes, y agradecer que se hayan acercado a esta nueva edición de la Expo Instituto de Investigaciones Gino Germán la Expo IIGG, que se realiza cada 2 años aquí en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Les contamos muy brevemente que la Expo es uno de los eventos troncales del año en el instituto y estamos muy felices de participar por primera vez aquí como grupo de estudios. En esta oportunidad y dada la dispersión geográfica de los y la expositora y también de la audiencia, hacemos la actividad de modo virtual, la estamos grabando, luego la subiremos con el resto de las actividades del grupo para compartirla y difundirla en redes y otros espacios. En el encuentro de hoy hemos propuesto la exposición de 3 integrantes del GESFID, Esteban Gripaldi, Astor Boroto y Sofía Calvete, a quienes enseguida vamos a presentar. Los proponemos por distintos motivos, entre ellos la diversidad de instancias en sus respectivos procesos formativos y en consecuencia el tipo de avance y resultados de investigaciones, pero también por las afinidades temáticas en sus trabajos, siempre en relación a problemáticas vinculadas a diagnósticos y fármacos desde las ciencias sociales que hacen al núcleo de este GESFID, este grupo que el pasado agosto cumplió ya 2 intensos años de existencia. Vamos a presentar entonces brevemente a quienes hoy expondrán sus trabajos. En primer término, Esteban Gripaldi. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Litoral
y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como becario postdoctoral del CONICET y UCSO y es docente de grado y posgrado. Ha publicado artículos científicos en revistas internacionales y nacionales también, y es autor del libro Contar las pasiones tristes, narrativas biográficas de depresión en usuarios de servicios de salud mental. Actualmente investiga en las subjetividades depresivas y las intimidades públicas en las redes sociales desde la sociología de la salud mental y las socionarrativas biográficas. Precisamente sobre esta temática nos va a presentar, después del diagnóstico, narrativas públicas sobre depresión en YouTube, en Argentina 2022-2023. En segundo término, está aquí con nosotros Astor Boroto. Astor es licenciado en Sociología de la Universidad Nacional del Litoral, doctorando en Estudios Sociales por la misma universidad y becario doctoral de IUCSO por CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Su proyecto actual de investigación se titula De los márgenes al espectáculo, un estudio sociológico sobre la configuración de los juegos de azar como problema público. Sobre esta temática ya ha publicado un artículo, un capítulo de libro, y en este encuentro va a compartirnos la emergencia de la ludopatía infantil como problema público en Santa Fe, avances de investigación. Cierra la ronda de presentaciones Sofía Calvete. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, maestranda en Antropología Social por IDES IDAES UNSAM, becaria CONICET, Programación 2024-2029, fue becaria Estímulo UBACIT en 2021, obtuvo becas para realizar estancias de formación de grado en la Universidad Nacional de Minas Gerais, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Humboldt Universitat y en la Freie Universität zu Berlin. Eh, Su tema de investigación son los procesos de diagnóstico de ansiedad y tratamientos asociados en personas entre 18 y 30 años que residen en el área metropolitana de Buenos Aires y que hayan hecho uso de psicofármacos como parte del tratamiento ambulatorio entre 2024 y 2029, y nos va a presentar procesos de diagnóstico de ansiedad y uso de psicofármacos en personas entre 18 y 30 años en AMBA. Para dar paso a las exposiciones, solo resta decirles que les invitamos a que se sumen a otras actividades que se realizarán hoy en el marco de la Expo IGG 2024, y también que se sumen a actividades que realizamos regularmente en el GESFID, en las que participan otras y otros becarios, becarias, tesistas e investigadores con sus temas y resultados de investigación. Milagros Oberti, Julián Molteni, Julia Mora, Patricio Ferreira, Daniel Herrera, Jasón Torres Rodríguez, Mariano Poblet Machado y Mariano Luyuzá. Muchas gracias. Eh, en función de cómo vengan, Debbie, ¿querés empezar vos o querés que le demos paso a Astor? No sé cómo te organizaste. Como prefieran, yo ahí tengo un Power que te lo envié, Euge, no sé ¿Por qué si- medio? ¿cómo? ¿Por qué medio me lo enviaste? Por Gmail. Joya, ahora lo abro. Si querés, si me haces el favor, Sí, por supuesto. podemos... Ya estamos en eh, eso. Enseguidita. bueno, que no lo puedo compartir por Sí, acá. sí, te entiendo. Espera que ponga bien los 5 Aliocha, 1881. ¡Ay, dije la clave! En vivo. Ujú. Igual nada. Es irreproducible. Esteban, ya baja, ¿eh? Descargar. Sí, puedo empezar a hablar de todas Por formas. supuesto, con todo gusto. Eh, Compartir. A ver, vamos a darle el tamaño adecuado. Cuando quieras, Esteban, ¿eh? Bueno, perfecto. Gracias. Hola, buenos días. Gracias en primer lugar, me gustaría agradecer por la posibilidad de participar de este espacio, de poder compartir un poco
lo que venimos trabajando dentro del grupo del GEFIT. Y bueno, también por acercarse a escuchar, como contaba Eugenia, en estos momentos tan particulares, tan adversos para la ciencia, para la docencia en general acá en Argentina. En esta presentación me gustaría compartir un trabajo de investigación que hicimos con Eugenia Bianchi. En esta presentación lo titulé Después del diagnóstico, narrativas públicas sobre depresión en YouTube, bueno, de personas de Argentina en el periodo del 2022 al 2023. Ahora te pido si podés pasar a la siguiente, pero básicamente me gustaría compartir lo que vendrían ser artículos Perdón, ahí creo que estamos viendo tu pantalla, Euge. el WhatsApp. Ahí, a ver. Pero bueno, mientras se soluciona, sigo comentando un poco del trabajo. Que les decía, se trata de un artículo que publicamos con Euge, que se llama Transitar lo terrenal, narrativa sobre depresión en YouTube, y bueno, que fue publicado en una revista brasilera, Estudios de Sociología, y que bueno, básicamente a mí me gustaría compartir un poco de los resultados de los que fuimos trabajando ahí. Básicamente lo que estuvimos estudiando son las narrativas públicas, biográficas de personas que residen en Argentina y que tienen un diagnóstico de depresión, pero en particular lo que nos interesaba es que hacen pública esa condición en videos de YouTube, centrándonos principalmente el interés en las distintas formas, digamos, de dar sentido a la depresión por parte de usuarios o personas que se ponen a narrar en público, pero también por comentaristas o las personas que justamente participan, comentan los videos eh, pues, de estas narrativas. Y ponemos el foco en dos grandes dimensiones, podemos decir, del diagnóstico. Por un lado, el momento previo o el proceso de llegar al diagnóstico y por otro lado, el día después, por así decirlo, que vendría a ser la resignificación de la identidad una vez asumido un diagnóstico. Si podés, Euge, pasar a la próxima. En este sentido, el foco de investigación del trabajo está puesto en dos amplias dimensiones. Por un lado, los estudios de la depresión y por otro lado, de las redes sociales. ¿Por qué considerábamos que tenía cierta relevancia esta ensamble, digamos, de la depresión y las redes sociales o Internet? En primer lugar, por justamente la relevancia pública que está teniendo la depresión, considerado no como el diagnóstico más frecuente en salud mental a nivel mundial, de ahí que como la ansiedad son considerados trastornos mentales comunes, entre comillas, según la OMS, justamente por la carga o la gran cantidad, digamos, en cuanto a lo epidemiológico. Y en paralelo a esto y que una dimensión que nos interesa es que hay una expansión de una cultura diagnóstica y terapéutica donde se enmarca también el uso de los diagnósticos, donde ya no se restringen solamente a una dimensión, por así decirlo, clínica o de los saberes expertos, sino que se expande en la cultura en general. Y en este plano está muy vinculado al otro aspecto, al de las redes sociales, que para nosotros aparece como un espacio privilegiado para que las personas puedan compartir experiencias, hacer comentarios, intercambiar información y
distintas formas de estrategias de afrontamiento de los padecimientos. Es así que en este marco se viene sosteniendo, como por ejemplo lo hace Conrad y otros, que muchas de las experiencias de padecimiento, como por ejemplo la depresión, dejan de ser experiencias privadas o reducidas al ámbito familiar, doméstico o clínico y se convierten cada vez más en experiencias de tipo público. En paralelo, también podemos decir la relevancia que tiene YouTube, que es un canal que acá, por lo menos en la región, en Argentina, es la que más incrementan canales que superan el millón de suscriptores en el último tiempo. Después de esto me interesa resaltar brevemente la cuestión más de la estrategia metodológica, digamos, que utilizamos para trabajar. Se trata de una metodología cualitativa con un diseño flexible e interactivo donde aplicamos, por así decir, el método biográfico en su vertiente de los relatos de vida. ¿Por qué? Porque ponemos el foco en cómo las personas cuentan, digamos, sus experiencias con depresión, sus experiencias biográficas, y dejamos de lado si se corresponde o no con los hechos, con lo fáctico, por así decir, o más objetivo, para poner énfasis en las acentuaciones valorativas, en las moralidades que existen cuando nos ponemos a contar partes significativas de nuestras vidas. También, en cuanto a la estrategia de obtención de datos, estamos utilizando testimonios de acceso abierto, es decir, públicos, al acceso de cualquier persona que tenga a disposición YouTube. Y utilizamos en este sentido fuente secundaria o como otros autores llaman, documentos biográficos que ya están ahí y que solamente los analizamos, es decir, no son fuentes primarias, no es que nosotros hicimos o participamos en la elaboración del material y estuvimos trabajando principalmente con tres narrativas que un poco voy a contar ahora de qué se trató, pero también como decíamos en la plataforma de YouTube que es la que más usuarios tiene, primero una cuestión de masividad, si se quiere, y por otro lado, que esta plataforma permite eh, que los usuarios puedan hacer comentarios acerca de esas materiales audiovisuales. Después, en la siguiente página, un poco presento el cuadro, digamos, que caracteriza la muestra con la que estuvimos trabajando, que son estos tres tipos de documentos biográficos o de narrativas. Básicamente el trabajo que hicimos para la construcción de un muestreo teórico, ¿no? Dentro de metodologías cualitativas, se basó en dos grandes etapas. En una primera etapa seleccionamos algunos criterios que tenían que ver que sean de acceso abierto, en español, que incluyera el título o la palabra depresión en el título, que que haya sido publicado en los últimos 2 años, esto lo hicimos en 2023, o sea, desde el 2021, es decir, la pospandemia, y de canales que tengan una cantidad significativa de suscriptores. Justamente me interesaban en cierta manera narrativas que tienen resonancia pública, por así decir, que tienen cierto impacto, que han sido muy vistas en ese plan. Y en una segunda etapa precisamos mejor, afinamos, por así decir, la cuestión muestral y establecimos otros criterios, como por ejemplo que sean videos que superen los 30 minutos, que tengan más de 200 comentarios por parte de los suscriptores, que se trate de personas que estén diagnosticadas. em, que no sean solamente figuras públicas o personas mediáticas, famosas, y que se incluyan también en el video alguien que opere como la figura de moderador o de participante, es decir, que no sea una narración puramente individual, sino que sea dialógica en el sentido de que esté acompañada con
otro que esté contando, que esté acompañando esa narración a través de preguntas o de intervenciones. En cuanto a la cuestión más conceptual o teórica, podemos decir que articulamos unas corrientes o perspectivas que viene por un lado dentro de la sociología del diagnóstico y la importancia del, como habla Eugenia, de descentralizar el diagnóstico, de pensarlo en una clave relacional e histórica, pero también esto acompañado con los estudios sociales de la depresión, que la importancia de pensar la depresión justamente como un diagnóstico situado y que las personas que están involucradas en los diagnósticos de depresión tienen que realizar un logro interpretativo que en general es acompañado por profesionales, familiares, por las personas que los rodean. Por tanto, lo que me interesaba señalar con esto es que la depresión es algo que nos interesa pensarla situadamente, nos interesa pensarla en cómo las personas le dan sentido a asumirse como alguien que sufre o que tiene depresión. Y esto también viene de la mano con la perspectiva de las narrativas digitales, específicamente narrativas biográficas, donde ponen el acento en que para dar respuesta, por así decir, a quién somos, a la cuestión identitaria, las personas tienen que contar historia y lo hacen a partir de, si se quiere, las herramientas conceptuales que disponen o las narrativas que están vigentes en la época en que arman su relato, por así decir, sabiendo que en el momento, en un contexto de cultura terapéutica, cultura diagnóstica, como decíamos, seguramente recuperan, digamos, elementos que vienen de distintas terapias, eh, distintos recursos culturales, como decía. Eh, a partir de eso, bueno, me gustaría ya pasar, no sé cómo vengo de tiempo, pero bueno, me gustaría ya pasar Magnífico. a, Oh, oh. bárbaro, a los resultados de este trabajo. Entonces decíamos que nos interesa pensar el diagnóstico en la biografía o cómo las personas narran, digamos, qué lugar ocupa el diagnóstico en esta narración que está centrada sobre aspectos biográficos. Y en este punto resaltamos, en primer lugar, el carácter procesual, por así decir, del diagnóstico, que implica una temporalidad dinámica que va cambiando, digamos, su significado a través del tiempo. Y ahí vemos que existe un proceso que va desde antes, es decir, la adquisición del diagnóstico, utilizar esa categoría para pensar lo que le sucede a la persona, y por otro lado el después, las implicancias identitarias, por así decir, que tiene vivir con el diagnóstico o asumirse haber atravesado depresión particularmente. En el estudio podemos diferenciar en este primer aspecto, en el antes, en la siguiente página, un proceso que tiene que ver con el pasaje de la naturalización del malestar a algo que vendría a ser el darse cuenta. Entonces vemos cómo en general en la narrativa aparece un periodo de malestar que es innominado, que no tiene nombre, digamos, que no tiene tampoco una explicación y que está en cierto, o como dicen las personas en las narrativas, está en cierto sentido, están acostumbrados a vivir así, piensan en algún sentido que es una característica personal de ellos, que son, por así decir, retrotraídos, que no les gusta socializar, eh, y no como un síntoma de un padecimiento, ¿no? Eh, en paralelo también lo ven como una característica general, que todas las personas también están atravesando por lo mismo, pero eso después empieza siendo resignificado con algunas cuestiones que hacen darse cuenta. En un caso, por ejemplo, el humorista, que es uno de los jóvenes que narraba, cuenta
que había una cuestión que llama él de resistencia, recuperando saberes de la psicología. Esta resistencia hace que racionalice, justifique de distintas maneras por qué está mal, le encuentra un sentido que no está vinculado a lo psicológico, por así decir. Eso hace que vean en esa situación como normal algo que después resignifican como indicativo de la depresión. Entonces vemos que hay un trabajo retrospectivo, digamos, que en la actualidad revisan un periodo biográfico anterior donde pasan a veces un periodo bastante largo de tiempo de malestar, de sufrimiento, pero que no lo explican a partir de cuestiones asociadas al diagnóstico. Por otro lado, aparece la cuestión de lo que llamábamos como darse cuenta. Hay algo que opera para que aparezca el diagnóstico en de depresión en sus biografías y que opere como un encuadre que da un nuevo sentido, una explicación a eso que le pasa. En cierto sentido, algunos hablan de que se dan cuenta a partir en parte del trabajo de otros, otras, que son los allegados que, de cierta manera, hacen ver que hay algo que está mal y que incentivan, digamos, a la búsqueda de ayuda profesional. También dentro de gente que va a terapia, que participaba pero no recibía diagnóstico, había, por ejemplo, en el caso de este humorista, una solicitud explícita de recibir un diagnóstico para entender, para saber qué le pasaba. Por otro lado, hay, por ejemplo, un filósofo que también es el que cuenta, digamos, su historia de depresión, va a estar hablando de un proceso que se va agravando y donde empieza a darse cuenta de que eso que antes pensaba que eran características suyas, en realidad ya empieza a ser cuestiones patológicas que requieren atención especializada. Se agudiza tanto el malestar donde ya ve que entra en una crisis. También hay un trabajo de darse cuenta previamente a la consulta de profesionales a través de lo que vendría a ser los autodiagnósticos en los sitios web. Es otra manera donde prescindiendo de los médicos, por así decir, de la ayuda especializada, recurre a saberes expertos que les permiten, digamos, representar lo que le pasa en su vida a partir de hacer esos test que circulan por internet. Después, en la siguiente página, me interesa un poco conversar sobre la otra dimensión que es después del diagnóstico, lo que decíamos, ¿no? Las implicancias que tiene. En primer lugar, me interesa sostener que el diagnóstico vemos que asume distintos significados en las biografías de las personas. Existe una especie de incertidumbre en relación al diagnóstico, en que, por un lado, evidentemente el diagnóstico que opera como esto de darse cuenta, ofrece como un cierto marco de comprensión de lo que le está pasando, pero por otro lado, no clausura, digamos, los distintos sentidos o los distintos desenlaces, digamos, biográficos que aparecen. Entonces, al menos en dos de las narrativas aparece como muy marcado un relato de tipo subjuntivo, un relato que queremos decir que aparece muy resaltado el condicional, por así decir, donde posiblemente sea para toda la vida la depresión, posiblemente no. Las personas están implicadas, digamos, en dar respuesta a lo que le está pasando, consumen psicofármacos y no saben si va a ser por un periodo provisorio o si va a ser a lo largo de la vida. Mantienen distintas explicaciones alternativas de qué es lo que puede suceder en relación al diagnóstico de depresión. Entonces, ubicamos al menos tres tipos de narrativas en estos. Por un lado, estas narrativas subjuntivas, donde existe o está resaltada esta incertidumbre diagnóstica. Por otro lado, como en una mujer, aparece claramente una narrativa de superación, donde
a pesar de atravesar un intento de suicidio, etcétera, en la actualidad se encuentra como que la depresión ya no forma parte de la vida, es algo completamente, se quiere, superado, que ha dejado heridas o secuelas, pero que forma parte de su pasado. Por otro lado, existen también narrativas de restitución, como dice Arthur Frank, que son estas narrativas donde aparece un trabajo de cierto restablecimiento o de volver a la normalidad al que se era antes a partir de el uso de, en cierto sentido, recursos que provienen de la clínica, tanto psicofármaco como ayuda especializada, ¿no? Entonces, ahí viene esto de volver a recuperar la identidad que en cierta manera parecía como perdida a partir de la depresión, pero a partir o a través de el uso de ayuda especializada. Después, me interesa resaltar que emergen eh, dos dimensiones que veíamos, sobre todo la primera a partir del análisis de las narrativas, y es el peso o el papel que ocupa el diagnóstico. En este punto, solamente a modo de mención, vemos que existe una cierta escasez de estudio en atender esta cuestión de las narrativas sobre intenciones de suicidio, y creemos que puede ser una vía, digamos, para seguir explorando esta dimensión. Por otro lado, en cuanto a los comentarios de los suscriptores, aparece primero como temas sumamente variados, de manera repetitiva, diversas maneras de apoyo, de valoración acerca de contar, acerca sobre el valor, digamos, y la importancia del testimonio público, porque contribuyen a, en cierta manera, a visibilizar, a también sacar del silencio el tabú, el pudor que existe sobre esos temas. También muchas narraciones enfatizan en esto de las experiencias familiares o personales de diagnósticos, fundamentalmente en salud mental, pero y también de depresión. Eso es como dimensiones que en cierta manera aparecen con recurrencia, ¿no? En los comentarios. Pero también me interesa resaltar otra de las cuestiones que veíamos con Eugenia, que tiene que ver con el trabajo de confrontación de narrativas en los comentarios. Que si bien es cierto, digamos, que se cuestionan distintos aspectos de las narrativas, en general en los comentarios aparecían valoraciones positiva acerca de los saberes profesionales. No se cuestionaban de fondo aspectos vinculados a el diagnóstico, las cuestiones de los psicofármacos en general, pero sí, fundamentalmente, la discrepancia en las narrativas de los videos aparecía como cuestiones, por así decir, extraclínicas, con argumentaciones que procedían muchas veces de la experiencia individual, saberes por experiencia, donde se cuestionaban aspectos como, por ejemplo, una cuestión clasista o de raza, donde estas narrativas no contemplaban o subestimaban dimensiones o aspectos sociales de las biografías de las personas que pasan por depresión, deteniéndose fundamentalmente en cuestiones más clínicas, de los síntomas, etc. Pasando a la próxima página, ya para ir cerrando, me interesa destacar al menos algunas cuestiones. Primero, eh, consideramos o vemos acá la importancia de movernos de esta faceta de pensar el diagnóstico psiquiátrico exclusivamente como un medio de opresión o de control social, como muchas veces se ha trabajado desde la sociología, para pensar esta problemática dándole importancia, si se quiere, a la agencia individual de las personas involucradas y en esta búsqueda o este trabajo de dotar de un determinado sentido, digamos, al malestar. Por otro lado, me interesa resaltar esta cuestión
que creo que vale la pena seguir investigando, que tiene que ver con la confrontación de narrativas dentro de los comentarios y la construcción de posiblemente nuevas narrativas, que tiene que ver con resaltar las dimensiones sociales y económicas que muchas veces omiten contar y también, por supuesto, cuestiones vinculadas a el acceso a la salud, al tratamiento, a cuestiones, digamos, vinculadas a la salud mental en general, a ayuda profesional, etc. Entonces, me parece que este tipo de narrativas que confrontan en los comentarios, que confrontan con las narrativas más generales, aparecen como eh, permitiendo construir narrativas más locales vinculadas a el sufrimiento, a los contextos sociales, materiales, económicos y más allá de lo puramente terapéutico, por así decir. Y ya para terminar, creo que una de las vías que pensamos, que creemos que puede ser interesante seguir profundizando, tiene que ver con pensar las narrativas, la confrontación de narrativas y en particular las narrativas asociadas a los intentos de suicidio, que vemos que es algo que por lo menos no encontramos en la bibliografía que sea muy trabajado, como así también el peso de los comentarios o la construcción de eh, contranarrativas o de confrontación de narrativas. Y en este punto también pensamos que puede ser interesante seguir indagando en las maneras de articulación entre saberes de tipo experto con saberes de tipo legos o saberes basados en la experiencia personal de haber atravesado por experiencias de depresión. Así que bueno, básicamente era esto lo que quería compartir. Gracias de nuevo por escuchar. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Bueno, vamos bien. Vos, Astor, ¿cómo venís para continuar? ¿Necesitas compartir pantalla? Creo que estarías Sí, tengo un habilitado. PowerPoint para Joya. compartir. Adelante, se supone que podrías sin inconvenientes. Bueno, ahí comparto entonces. Me dicen si lo ven. Bien. Ahí apareció. Bueno, voy a ver si puedo poner. Ahí está. Bien, los veo a ustedes. Bueno, arranco entonces. Primero agradecerles por la invitación a participar en esta instancia. Eh, la idea de mi exposición es poder exponer algunos avances de investigación en el marco de la investigación de doctorado que estoy llevando adelante. Y como decía Eugenia al principio, trata de abordar las maneras en que se construyen los juegos de azar como un problema público en la provincia de Santa Fe en la historia reciente. Ahora, durante la exposición, voy a hacer una pequeña historización del problema para poner en contexto. Pero bueno, la idea ya como eh, son avances de investigación, son más que nada hipótesis y pequeños intuiciones que voy teniendo a partir del análisis de algunos documentos de campo en el marco de un proceso que se viene transformando muchísimo en la actualidad a partir de la aparición, la emergencia que yo llamo de la ludopatía infantil como un problema público. Entonces, bien, para empezar, para introducir un poco el problema, me interesa señalar algunas cuestiones. En primer lugar, eh, pensar a los juegos de azar y las apuestas como en una perspectiva histórica como un fenómeno que es cuestionado moralmente y al que se le presentan oposiciones morales que van adquiriendo distintos tenores, distintas características en función de las coordenadas morales, económicas, sociales, políticas de cada uno
de los escenarios sociales en que se van presentando los juegos de azar. Si bien, bueno, se habla de que los juegos de azar acompañan a la humanidad como una de las instituciones más viejas, la forma en que la sociedad se opone o se representa a los juegos de azar va variando a lo largo del tiempo. La comercialización de los juegos de azar es desde mediados del siglo XIX y del siglo XX un tema que genera una serie de impugnaciones y una serie de oposiciones a los juegos de azar. Y lo que han demostrado algunos investigadores que se han dedicado a estudiar este tema es que para que avance el mercado de los juegos de azar tiene que haber una neutralización de esas impugnaciones morales que se hacen sobre la comercialización del juego a través de, por la positiva, digamos, es decir, tratando de revestir de algún valor social positivo a la actividad del juego, es decir, justificándolo a partir de generalmente las actividades que viene a financiar, ya sea salud, educación, eh, las poblaciones vulnerables a las que viene a cuidar. Por ejemplo, la lotería en Francia aparece, se expande a partir de la ayuda a las personas que habían sufrido daños en la Primera Guerra Mundial. En Santa Fe, por ejemplo, aparece, empieza a expandirse la lotería en razón de la financiación de, por ejemplo, la construcción de hospitales. Pero por otro lado, también se neutralizan las impugnaciones morales a través de, o por la negativa, es decir, introduciendo ciertas limitaciones a la comercialización que hacen que esa oferta no sea perjudicial para ciertas poblaciones que se reconocen como poblaciones vulnerables. Y en ese punto me interesa pensar el fenómeno actual de la expansión de los juegos de azar a partir de la medicalización del juego problemático. A finales, o en realidad con el DSM-3, en el año 1980, aparece el diagnóstico de juego compulsivo y de esa manera se introduce o se institucionaliza, mejor dicho, un proceso que viene sucediendo de empezar a interpretar y entender el juego problemático ya no como un vicio o como un acto ilegal o como un pecado, sino más bien como una enfermedad. Entonces, hay ahí una conjunción entre una fuerte expansión del mercado de los juegos de azar y la expansión también de el diagnóstico del juego compulsivo para entender los fenómenos de juego problemático. Acá no me voy a detener tanto en este cuadro, pero a partir de una tipología que genera un autor que se llama Kingman, él trata de poner en relación distintos ambientes morales o contextos sociopolíticos y la forma en que se regulan los juegos en distintos momentos de la historia reciente. Eh, no me voy a detener en todo el cuadro, pero me interesa ver que actualmente, digamos, estamos en una transición, o por lo menos lo que se ve en Santa Fe, que es el caso que yo estudio, una transición entre un modelo de la excusa, donde el juego se habilita o se justifica a partir de ciertas causas justas que viene a financiar, y un modelo del riesgo donde eh, la preocupación principal de los efectos nocivos del juego tiene que ver con la patología. En ese contexto, digamos, en una transición entre esos dos modelos, o en realidad en una hibridación entre esos dos modelos, es que la regulación de los juegos de azar en Santa Fe toma lugar. Me refiero, esto para contextualizar, también pensar que en Argentina cada provincia
tiene la potestad de legislar y de regular los juegos de azar. No es una competencia del Estado Nacional, sino de los estados provinciales, lo que hace que cada provincia también se dé a sí misma un modelo de regulación particular. Actualmente estamos en un contexto donde los juegos de azar se expanden a partir de la mercantilización de aplicaciones y la oferta a través de Internet de los juegos de azar. Bien, para seguir contextualizando, presento muy rápidamente esta transición desde lo que yo llamo una crítica religiosa a la patología para entender el juego problemático, principalmente en Santa Fe. En el modelo anterior, a partir de 2001 se produce la legalización del casino y eso yo lo veo como un parteaguas en las moralidades y en la forma de representarse el juego, en juegos de hacer las apuestas en Santa Fe. Se pasa de un modelo que estaba principalmente pensado a partir de ciertas críticas sobre el juego en función de la vulnerabilidad que se presentaba en algunas poblaciones, pensadas en clave sociológica. ¿A qué me refiero con esto? Con que la población vulnerable al juego se pensaba a partir de su pertenencia a un estrato social bajo, generalmente representado como los pobres, los que menos tienen, los más necesitados. Se veía esa población como una población vulnerable y eso era lo que de alguna manera detenía el avance de la mercantilización del juego. Eso se transforma a partir del 2001 con la legalización de los casinos, una legalización, bueno, no voy a entrar tanto en esto, pero una legalización bastante limitada por el efecto de esta crítica moral que se venía presentando sobre los casinos principalmente. Y bueno, eso se transforma y acá veo, o para graficar cómo esa crítica a partir de la patología se va materializando en el periodo post legalización de los casinos, veo un cuadro donde traté de sistematizar los proyectos de ley presentados sobre juegos de azar en general en función de la temática que tratan. Y lo que veo entre 2002 y 2019 es que los proyectos que tratan sobre la patología del juego, sobre la ludopatía, sobre el juego patológico, son los que predominan en este periodo. Entonces, es decir, acá yo veo un avance cada vez mayor de esta concepción del juego problemático como una patología. Entonces, se empieza a entender a esa población vulnerable ya no en relación a coordenadas sociales o sociológicas, sino en relación a una coordenada medicalizada, que es la presencia o no de una patología. Avanzo y ya voy al problema que me interesa analizar en esta exposición. Me interesa pensar el problema de la ludopatía infantil en función o insertarlo en este debate, si se puede decir, que acompaña a las teorías de la medicalización desde sus comienzos, digamos. Ya con Solá y Conrad y Schneider se pensaba la medicalización desde una perspectiva crítica y que estos autores señalaban la individualización, la descontextualización de las problemáticas, de los problemas sociales que venían acompañadas de su medicalización. Y eso traía como consecuencia una despolitización. Eso es lo que los autores veían, lo que mencionaban. Pero por otro lado, hay otra biblioteca que discute un poco con esa idea, no sé si directamente, o la podemos poner a discutir, que habla de la sanitarización de los problemas sociales. Didier Fassin, él habla de este proceso en el que a la vez de darse una medicalización de los problemas sociales, se da una politización. Es decir, se politiza a través de la medicalización. Él habla, por ejemplo, en relación al concepto de trauma, cómo el trauma va permitiendo
poner en arenas públicas y en arenas políticas ciertas discusiones para hacer valer los derechos de las personas. Y eso se da a partir del lenguaje de la salud, que es el lenguaje que adquiere legitimidad para hablar del sufrimiento y para hablar de la vulnerabilidad en las sociedades contemporáneas. También hay otra autora que se llama Whittier, que analiza los distintos momentos de los reclamos en torno al abuso sexual infantil y ella también menciona o llama a tratar de dejar de lado esta oposición entre lo que es la terapeutización de los problemas y la politización. Y ella dice, bueno, también la politización se puede dar a partir de la terapeutización, digamos. Se da en el terreno, en un terreno distinto, pero no deja de habilitar demandas y reclamos públicos. Entonces, bueno, quiero poner un poco a dialogar el problema de la ludopatía infantil con este debate en torno a medicalización y politización o despolitización. Bueno, esto es parte de un trabajo doctoral más amplio y en esta etapa lo que yo hago es trabajar en función de la convergencia temática con distintos materiales que van desde producciones audiovisuales en torno al tema que se produjeron eh, fundamentalmente en este año, en el año 2024, una sistematización también de los artículos de la prensa que aparecieron en este periodo, proyectos de ley, entrevistas a informantes claves que estuvieron interesados en trabajar esta problemática, observaciones, donde se trabajó el tema de las apuestas, sobre todo en niños y adolescentes. A partir de todo ese material, trato de pensar esta problemática. Acá pueden ver, bueno, algunas capturas donde va apareciendo esta idea de alerta, de preocupación en torno a las apuestas online y principalmente o casi globalmente está relacionado con el problema en niños, niñas y adolescentes. No aparece el problema de la ludopatía separado del problema de, de los niños, de las infancias de alguna manera. Para prevenir y combatir la ludopatía, sobre todo en los más chicos, en los más jóvenes. Bueno, hay una captura de video donde una diputada, que es una de las principales referentes que abordó este tema, en su Instagram invita a hacer aportes sobre una legislación que se está generando en torno a la temática y donde ella, bueno, de nuevo menciona la ludopatía en relación a los niños, niñas y jóvenes. Avanzo. Me interesa señalar lo que yo, o las primeras intuiciones que tengo de los análisis de estos materiales. Veo de alguna manera tres fuentes de la problematización pública de la ludopatía infantil. Por un lado, la primera fuente, digamos, reactiva los cuestionamientos morales que se presentan en un plazo histórico más amplio que la actualidad sobre la comercialización de los juegos de azar. En primer lugar, esta idea de una oposición a ciertos valores de lo que algunos autores llaman como ética productiva, es decir, una ética del esfuerzo, del trabajo, de la meritocracia, del ahorro, del ascetismo de alguna manera. Bueno, el juego se presentaría como contradictorio con todos esos valores porque ofrece un camino fácil, rápido y sin esfuerzo hacia el éxito. Esa es una crítica del juego más bien histórica que yo veo que se reactualiza en este contexto. Por otro lado, se critica el usufructo o la obtención de un lucro
económico a partir de la explotación de ciertas vulnerabilidades de la población. Si esas vulnerabilidades se presentaban en otros momentos, como la explotación de la vulnerabilidad social o la explotación de la patología, en este episodio de la historia del juego se presenta en relación también con la explotación de la vulnerabilidad que existe en la infancia. Eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero se critica a los actores comerciales que explotan el juego, digamos, porque se están aprovechando de una población vulnerable. Siempre esa mirada de sospecha sobre la comercialización del juego también es una mirada que está presente y que requiere este trabajo de justificación moral de que hablábamos antes. Por otro lado, la segunda fuente de problematización pública es el encuadre o el pensamiento, la interpretación del juego problemático en una clave médica. En ese sentido, reaparece esta idea de la ludopatía. La ludopatía, siempre pensada en una clave diagnóstica, yo veo mucho en este contexto que se cita a los manuales diagnósticos como el DSM o el CIE como una fuente de legitimación de la problemática y también como una garantía de la existencia y de la realidad de esa problemática. Acá el discurso médico viene a legitimar la existencia de esa problemática y también, por otro lado, a responsabilizar al Estado, en tanto la salud es su responsabilidad, de la solución de ese problema. Entonces, eso también es otro camino que legitima, a través del lenguaje de la salud, como decíamos antes, la problematización pública del problema, de la cuestión de la ludopatía infantil, y también posiciona al Estado como alguien que tiene que dar respuesta colectiva a un problema que es su responsabilidad. Finalmente, la tercera fuente que me parece que es el que señala la especificidad de este momento histórico y que también hace a la problematización pública principalmente en este contexto es la aparición de la infancia como un factor de vulnerabilidad. Eso se alimenta también, por un lado, de una transformación en el acceso a la tecnología que muchos señalan en el campo, digamos, que se produce a partir de la pandemia, de la expansión de el acceso a celulares, bueno, todas formas de conectividad móvil que hace que, de alguna manera, el enemigo, que antes, esto también aparece, digamos, en las narrativas del problema, antes el enemigo estaba fuera de casa, había que cuidar a los chicos de que no salgan a la calle, que no se encuentren con desconocidos, bueno, ahora los desconocidos están adentro de casa. Entonces la tecnología, como nos permitió muchas cosas, aparece también como un caballo de Troya para introducir este problema dentro de la casa. Y también contribuye a esta idea que es muy difundida de pensar la enfermedad como una enfermedad silenciosa. La enfermedad silenciosa es, digamos, este problema que no es fácil de detectar, no podemos ver, no se hace evidente. Entonces no nos permite verlo, no podemos verlo, un enemigo invisible que no podemos ver hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, eso contribuye a la dramatización del problema. Y por otra parte, pensar la población vulnerable desde ciertas coordenadas neuro, bio, psico, sí, en realidad de una neurobiopsicovulnerabilidad. Eso es lo que observo. Y eso lo observo
a partir de cómo se construye las infancias, esta idea de los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adolescentes, como inmaduros, como poco preparados para la exposición a estos estímulos, a veces desde narrativas que van o desde representaciones que van más desde lo neurológico, desde la falta de desarrollo del cerebro, digamos, que es lo que por ejemplo, en algunas observaciones que hice de jornadas pensadas para promover algunas herramientas sobre qué hacer con ese problema, bueno, era muy llamativo cómo las profesionales, principalmente profesionales de la psicología, proponían trabajar sobre los cerebros de los jóvenes y niños para poder enseñarles a manejar esos impulsos que en ellos estarían de alguna manera fuera de control o inmaduros y deberían aprender a manejarlos. Pero también, bueno, a veces en representaciones menos materiales, sí, se habla de la falta o la inexistencia de ciertas herramientas para poder manejarse frente a los juegos de azar de los niños jóvenes. Entonces, bueno, ahí hay dos ejemplos, uno de una nota de una psicóloga donde habla directamente que el cerebro está inmaduro, no puede inhibir los impulsos, y el otro de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en juegos de azar o en ludopatía infantil y habla de la carencia de herramientas necesarias para hacer frente a los estímulos del juego, la frustración de perder, la detección y el freno del impulso de jugar y de apostar. Entonces, bueno, esa población vulnerable se construye a partir de estas claves también, de alguna manera medicalizadas. Para cerrar, creo, bueno, en primer lugar que las claves para pensar por qué se problematiza públicamente en este contexto la ludopatía infantil tiene que ver con esta intersección entre, por un lado, la interpretación desde un diagnóstico médico de la problemática, la problematización también moral de los juegos de azar y la introducción de la población de los niños o los jóvenes, los adolescentes o todos juntos como una población vulnerable. Eso viene a afectar una parte de alguna manera sagrada de la moral actual que hace que este problema se desencadene en este momento. También es interesante pensar cómo el diagnóstico es reapropiado por los actores y es movilizado y es transformado. Digo, se toma una parte de su costado médico, pero también se le introduce esta idea de infantil que no está dentro de ninguno de los manuales diagnósticos en sí mismos, sino que es la forma en que se reapropia y se moviliza este diagnóstico para hacer valer un reclamo a nivel político, ¿no? Entonces, bueno, eso sirve, y ahí conecto un poco con la exposición que hacía Esteban antes, para pensar los diagnósticos no solamente desde la idea de la opresión y el control social, sino de cómo también en ciertas circunstancias sirven para movilizar políticamente ciertas demandas, ciertas problemáticas que se presentan en la población. Pero también, como te da te quita, aplana algunas miradas sobre la problemática. Cuando uno sigue los episodios del problema de la ludopatía infantil, ve que aparecen
asoma en la cabeza en algún momento, en algunos momentos la idea de la pobreza, pero luego desaparece. Aparece también mucho la idea del género, o sea, es una problemática principalmente masculina, pero eso también se queda en el camino. No es, la forma de pensar la problemática no está alineada con una cuestión de género. Entonces, bueno, de alguna manera también eso hace, no, y principalmente excluye la variable de clase porque aparece mucho esta idea de afecta a todas las clases sociales, afecta a todos por igual, no tanto a pobres como a ricos, y eso eh, quita la posibilidad de pensar de, si bien puede afectar a toda la población, de qué manera diferencial afecta, según, por ejemplo, la clase o el género, esta problemática. Y también quita de la ecuación la posibilidad de pensar intervenciones que tengan en cuenta esas variables. Entonces, bueno, para cerrar me interesa pensar esa ambivalencia o esa tensión que introduce este caso entre la medicalización y la politización, volviendo al marco del comienzo, porque si bien es cierto que individualiza y descontextualiza la problemática, también la permite politizar en este contexto actual. Pero también nos desafía a pensar la politización en otras claves, como por ejemplo pensar a partir de las políticas del individuo que un autor francés, Denis Merklen, trae, que habla sobre cómo en los contextos actuales la politización o las intervenciones estatales van quizás más en función de activar a los individuos para que actúen, de darle las herramientas para que ellos hagan algo y no en trabajar sobre ciertas variables estructurales del problema. No podemos pensar eso necesariamente como una politización, sino como una politización quizás en otros términos. Y bueno, me parece que la problemática y la mirada teórica esta nos permite por ahí poner en tensión estas ideas y nos desafía también a salir por ahí de esas ideas más cerradas y más eh, estancadas de politización, individualización, como cuestiones opuestas y excluyentes entre sí. Así que bueno, hasta ahí mi exposición. Muchísimas gracias, Astor. Tanto para la presentación de Esteban como para la tuya, yo fui anotando algunas cositas hacia el momento del cierre, pero por una cuestión también de organización, le damos pie a Sofía. Si querés compartir tu presentación y avanzar, Gracias. adelante. Sí, te iba a pedir, Euge, si quizás puedes compartirlo porque se me estuvo trabando un par de veces y me da cosa que si empiezo a compartir la ¿Por internet dónde lo cae acá. mandaste? Está en mail, es el que está en Ah, Google el Drive. de siempre. Ok, para que lo Sí, baje el porque siempre. desde el mail tampoco me funcionan bien. Para Ah, que ok, lo bajo. Sofía Calvetti. gracias. Acá, para que lo descargo. No sabía. Si querés empezar a comentar alguna cuestión más de conjunto, mientras yo voy bajando Dale, esto, así llegamos bien dale, con los perfecto. tiempos. Gracias. Bueno, en principio, gracias por el espacio, por la organización, a todos, a Astor y Esteban por presentar y a quienes están acá escuchando por venir y participar. Yo voy a presentar el proyecto que fue aprobado este año en abril de CONICET, que empezó ahora en agosto, y algunos avances que pude hacer gracias a otra beca que tomó lugar en 4 meses, el primer semestre de este año, que me permitía trabajar con un equipo de antropología médica de Alemania, y entonces me permitió comenzar antes también con el trabajo. Eh, bueno, mi investigación versa sobre los procesos de diagnóstico de ansiedad y el uso de psicofármacos en personas de 18 a 30 años en AMBA. Y para dar un poco de contexto, traía algunas estadísticas, como algunos datos de por qué el tema y de la relevancia que estás teniendo. Ya hace varios años que
Distintos estudios epidemiológicos van señalando su aumento en los últimos años, tanto a nivel global como en Latinoamérica y en nuestra región, en Argentina. Tanto previo a la pandemia ya parecía como bueno, se usa el DSM, entonces habla de trastorno de ansiedad, parecía como el segundo de mayor impacto para el sistema sanitario a nivel global, siendo los jóvenes uno de los grupos etarios más afectados, lo cual se vio incrementado tanto a nivel global como regional para el 2020, según un informe de la OMS. Además, Latinoamérica tiene la prevalencia más alta de problemas de ansiedad en comparación con las otras regiones de la OMS, según un informe del 2023 de la OPS, de la Organización Panamericana de Salud, siendo nuevamente los jóvenes uno de los grupos con mayor riesgo. Y acá, según cada estudio, estos jóvenes van a ser de 18 a 25 años, 20 a 34, 18 a 30, y más. Por eso el recorte que yo demarqué de 18 a 30 años. Y en Argentina, además, también va a ser señalado como, bueno, el grupo de mayor prevalencia a lo largo de la vida de las personas, eh, los trastornos de ansiedad, ¿no? Como los de mayor prevalencia, siendo la edad nuevamente una de las variables más significativas, obviamente junto a otras, siendo la mediana de la edad del inicio para los trastornos de ansiedad los 19 años. Y además, distintos em, organismos como el Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil va a enfatizar en la relevancia de abordar el impacto de la pandemia en la salud mental en los jóvenes y la preocupación por la normalización del consumo de psicofármacos sin diagnóstico, tratamiento o seguimiento. Todo un poco de contexto de la relevancia del tema y de la temática propuesta, y que va a fundamentar un poco el objetivo general. Sin embargo, no solamente estos estudios no permiten hacer una estimación de la prevalencia en toda la población argentina, ni mucho menos, pero más allá de eso, también toman el diagnóstico de ansiedad como algo cerrado, estudiado, siendo a las reglamentaciones del DSM, mientras es menos estudiado la experiencia y la vivencia de la ansiedad, de los distintos recorridos por los diversos tratamientos o de los factores sociales, culturales, económicos o políticos que puedan hacer a ello, que puedan hacer al crecimiento o a la prevalencia de un diagnóstico, en este caso el de ansiedad. En este marco, yo me hacía una serie de preguntas como, bueno, ¿qué explicaciones y sentidos otorgan las personas diagnosticadas a la ansiedad en sus vidas? ¿Qué explicaciones y sentidos otorgan el uso de psicofármacos? ¿Qué lugar ocupa este diagnóstico en sus vidas? ¿De qué modo se introduce e incide? ¿Qué modificaciones se van dando a lo largo del proceso de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Considerándolo como algo que va cambiando en el tiempo, como algo procesual? Y entonces los objetivos de la investigación fueron, bueno, son, porque esto acaba de empezar, describir y analizar los procesos de diagnóstico de ansiedad y tratamientos asociados en personas entre 18 y 30 años que residan en el área metropolitana de Buenos Aires y que hayan hecho uso de psicofármacos como parte del tratamiento ambulatorio 2024 y 2029. Y desglosando esto, los tres objetivos específicos propuestos fueron analizar las narrativas de personas entre 18 y 30 años con el diagnóstico de ansiedad, siguiendo los mismos criterios de que sean de AMBA, uso de psicofármacos, más también identificar los posicionamientos, posturas, valoraciones de profesionales de distintas especialidades clínicas, farmacéuticas con actividad en AMBA acerca de los diagnósticos de ansiedad y los distintos tratamientos asociados, ¿no? Eso ya es como ingresar al mundo, sí, y trabajar con las distintas tensiones en torno al diagnóstico, en torno a cómo abordarlo y cómo entenderlo. Y finalmente, caracterizar los circuitos de prescripción y autoadministración de psicofármacos relacionados con el diagnóstico de ansiedad. Para esto, además, la investigación se para en tres pilares, ¿no? Y toma sobre todo aportes de la antropología médica, la sociología del diagnóstico y los estudios sociales de los fármacos. Para contar muy brevemente, bueno, no puse acá las referencias para no hacerlo con mucho texto la presentación, pero bueno, las puedo pasar obviamente y las voy nombrando, pero la antropología médica, principalmente, hay dos corrientes, que es una interpretativa y otra crítica, que va a centrarse más, si la primera se centra más en las
en las explicaciones que dan los sujetos a los padecimientos, en las formas simbólicas, en la antropología médica crítica se centra más en, bueno, cuáles son las condiciones sociales, culturales, políticas que hacen a la enfermedad y a la salud de la enfermedad y a la atención. Además, desde ambas corrientes se señala el deterioro de la salud mental desde medianos del siglo pasado y la farmacologización de los problemas en salud mental, a la vez que señalan las fragilidades en las definiciones, presupuestos y criterios de los diagnósticos de manuales de clasificación, lo cual está alineado a la vez con la sociología del diagnóstico, que va a plantear al diagnóstico como un objeto propio de análisis, no solamente como una etiqueta, como una categoría, sino como un proceso, lo que implica distintas tensiones, lo que implica tiempo, lo que implica relaciones, y entonces el diagnóstico va a ser un punto de consenso y disputa. A la vez, esta corriente plantea la globalización de los diagnósticos y con ello aparecen nociones o conceptos de identidades diagnósticas con Lakoff o culturas diagnósticas con Brickman. Y además pasa a ser el diagnóstico estudiado en articulación a otros procesos, como son los medios de comunicación y la industria farmacéutica. Lo cual también nos lleva al tercer pilar, que son los estudios sociales de los fármacos, que plantean a la farmacologización como un proceso sociotécnico dinámico, multidimensional, donde entran en tensión perspectivas legas expertas, donde los fármacos aparecen en respuesta a problemas diarios, orientados al concepto de vida y a sus ideales, y que a la vez se puede entender, o algunos autores lo van a entender, como en relación a un desdoblamiento entre una biopolítica que se va a concentrar en los trastornos graves y una biopolítica de los malestares cotidianos y adversidades humanas. Para trabajar todo esto, hicimos a la siguiente slide, planteamos una estrategia cualitativa flexible con fuentes primarias y fuentes secundarias para dar respuesta a los distintos objetivos, tanto con entrevistas abiertas y en profundidad a personas con diagnóstico, a trabajar sus narrativas, como entrevistas semiestructuradas en profundidad a profesionales, em, para poder trabajar y ingresar en esas tensiones en el mundo sí, y a la vez con fuentes secundarias. Por un lado, también se planteó el trabajo con posteos en redes sociales, ¿no? Con la virtualidad, por medio de la etnografía virtual, pero también pensando que si se quieren comprender estos procesos de diagnóstico, y si voy a trabajar con jóvenes, dejar por fuera parte, considerar solamente como el mundo offline, dejar por fuera un montón de sentidos y cosas que pasan en eso online, y entonces por eso la incorporación de las redes sociales y de los discursos que se juegan ahí. eh, y a la vez incorporar informes, estadísticas oficiales, bibliografía específica, manuales de clasificación y prospectos de medicación. Este era como el proyecto que fue aprobado para conseguir la beca de CONICET, que empezó ahora en agosto, y seguimos a la siguiente slide. Em, Gracias, Euge. Em, bueno, acá puse un poco cómo dividir los financiamientos, porque primero obtuve la beca del DAD, en realidad por la situación, em, por el contexto actual, que no hace falta aclarar demasiado, las becas se aprobaron más tarde y también se movió su comienzo, iba a ser en abril, al final fue en agosto, pero salió la beca del DAD para el primer semestre, para, como mencioné, ir a trabajar con un equipo de antropología médica a la Universidad Libre de Berlín, o FU de Berlín, para tomar seminarios específicos, participar en workshops, actividades y demás. Y como se trataba de esa primera etapa de la investigación, lo que fue principalmente fue de revisión bibliográfica, de sistematización, de ampliar o modificar ese marco teórico, y en ese sentido fue trabajar, hacer como una revisión de la bibliografía de antropología médica más clásica, quizás volver a leer, primero ver un poco qué se enseñaba ahí, bueno, volver a leer clásicos. eh, Además, buscar antecedentes en ciencias sociales sobre diagnóstico de ansiedad, y ahí, bueno, empezar a encontrar estudios que analizan la historia y el uso del término, así como también estudios que cuestionan la aplicabilidad de un diagnóstico de forma transcultural.
También van a aparecer en el campo de la sociología, de las emociones, estudios sobre la ansiedad, comprendiéndola como una emoción, que bueno, quizás con ello yo no concuerdo tanto, pero bueno, son corrientes y abordajes que están en las ciencias sociales sobre el diagnóstico de ansiedad. A la vez, algunos diagnósticos que reflexionan sobre las experiencias personales a través de este diagnóstico y del uso de algunos psicofármacos, en especial en relación a em, benzodiazepinas. Y bueno, alguno también antropología sobre las vivencias en estudiantes universitarios. Eh, y además empecé a conocer eh, sobre lo que es la antropología de los fármacos. Primero una diferenciación entre la antropología médica y la antropología psicológica, donde entonces los estudios antropológicos sobre salud mental vendrían a estar en un medio, pero además de antropología de los fármacos, que vuelvo a encontrar entonces una asociación con uno de esos pilares de los estudios sociales de los fármacos, em, y que va a entender a los fármacos como fenómenos sociales y culturales que pueden ser estudiados en su propio ciclo de vida o momentos biográficos a través de sus distintas etapas, como son la producción, la comercialización, la prescripción, el consumo y la eficacia o qué pasa una vez que se consume y ese después del consumo del psicofármaco, de su efecto o no, sus otros efectos más allá del cuerpo. Y además, sobre sobre una corriente que viene a plantear y que para mí también me servía para pensar los psicofármacos con el diagnóstico y para pensarlo también con la antropología, más enmarcado en mi maestría en antropología social, que va a ser sobre la quimioetnografía y el concepto de quimiosocialidades y cómo pensar y trabajar los químicos que forman parte de nuestras vidas cotidianas. Más allá de los psicofármacos, obviamente a mí yo más centrada en eso, pero también otros tipos de químicos que también tienen impactos en la salud, eh, pero también en el ambiente y también en muchas cuestiones de nuestra vida. Y también las quimiosocialidades como aquellas relaciones sociales que se establecen a través a partir de la exposición durante un determinado tiempo a determinados químicos o, en mi caso, psicofármacos. Eh, y entonces esto lo que fue generando fue una modificación o ampliación del marco teórico incorporando algunas de estas cuestiones que fui mencionando, a la vez la generación de ciertos antecedentes en cuanto al trabajo del diagnóstico de ansiedad específicamente, que quizás no están, o en sociología lo encontré más trabajado a partir de esta cuestión de las emociones, o en antropología lo encontré más, no tanto con la ansiedad en sí, sino, bueno, estudios como transculturales, si se puede estudiar así o no, o con otros diagnósticos, pero bueno, ir encontrando a poco eso, ir ampliando los antecedentes, y el planteo metodológico lo puse en pregunta porque es algo que hoy estoy cuestionando, pero todavía no fue como reformulado. Eh, pero bueno, igual se estaba moviendo, entonces no podía dejar de ponerlo. Eh, y bueno, eso. Y bueno, muchas gracias, por escuchar. Muchísimas gracias, Sofía. Eh, voy a hacerlo en orden, pero ya se me ocurren algunas cositas para preguntarte en relación a lo que planteaste y toda esta cuestión de la quimioantropología y las quimiosocialidades. Creo que ahí tenemos una línea interesante para explorar, pero vamos a empezar por el inicio. Eh, por supuesto, estamos abiertos a escuchar comentarios y demás. Yo quiero hacer algunos señalamientos, ni siquiera son en algunos casos preguntas, sino simplemente subrayados y demás a las exposiciones que hemos tenido hasta aquí, que de alguna manera cumplen con esta idea principal que fue, tenemos un tiempo acotado, vamos a seleccionar para esta instancia algunas de las producciones. Tenemos a Julián acá, Nadia también. Digo, hay otros, y hemos mencionado también a otros y otras integrantes del grupo que vienen con distintas líneas, pero queríamos darle cierta cohesión temática y de enfoque, y me parece que eso se logró transmitir porque hay un compás de afinidades entre todos los trabajos. En relación al de Esteban, me parece que lo bueno que él planteó de manera, digamos, haciendo una apretada síntesis de un trabajo que la verdad nos desbordó en su momento,
teníamos como planteo original también abordar fármacos. Eso tuvimos que, habiéndolo redactado y todo, tuvimos que sacarlo completo. Ya tendremos nuestra revancha en el próximo artículo que logramos orientar, así que eso no se va a perder. Pero sí les quería decir que al margen de, digo, en acompañamiento a esta síntesis que hizo Esteban, les podemos sugerir que miren el artículo, que lo puedan leer por el trabajo que hicimos de recuperación de fragmentos, incluso están los videos completos, pero digo, el trabajo de recuperación de fragmentos no solo de los videos, sino de los comentarios que hacen a esto que, y miren, acá voy pasando a Astor, ¿no? Hacen a esta confrontación de narrativas. Y cómo de alguna manera las narrativas que tienen digamos, más preeminencia son aquellas que han lateralizado, podríamos decir en principio, lateralizado cuestiones de sexo, cuestiones de género, de raza, que plantean narrativas más globalistas, como decía Esteban, más enfocadas en dar cuenta de los pasos en un proceso terapéutico y de diagnóstico, y quizás como decía, para hacerlo más suave, lateralizando dificultades de acceso, dificultades de darle continuidad a una terapia, por eso digo, siquiera al acceso, pero aún así también a una terapia con ciertas características, digamos, no sustraídas de lo mercantil, ¿no? Hay que pagar los remedios, hay que poder tener la consulta con el psicólogo o la psiquiatra, y cómo eso emerge de manera problemática en los comentarios, ¿sí? También me parece que es importante, y esto lo planteó Esteban, los comentarios que plantean confrontaciones son los menos, no es desde una relevancia estadística que lo estamos planteando, pero sí de identificar que no solamente se trata de que también aparece, ¿no? ¿Cuánto me sirve que vos lo plantees? Me siento representado, porque hay líneas de identificación, pero otras de distanciamiento. Y por eso digo, los comentarios son muy elocuentes porque, por ejemplo, a uno en uno de los que recuperamos decía, esos problemas lo tienen porque son clase media aburrida, vayan a trabajar a un comedor, adopten a un chico, hagan algo con otros y la depresión no va a ser lo que ustedes están planteando. Digo, cuestiones donde aparecen digamos, de manera muy acuciante una diferencia, ¿no? De la experiencia de la depresión. Otra que para mí también marcó fue esa que decía, yo también tengo depresión, pero no tengo plata para atenderme, entonces tuve que seguir adelante porque trabajo muchísimas horas. Entonces, quizás no hay una profundización y esto lo planteaba Esteban, en la confrontación con los discursos profesionales, sino en cómo se viven las narrativas de quienes están atravesándolo. Ahí me parece que hay un filón, porque lo digo muy brevemente, con la inteligencia artificial está apareciendo también que lejos de ser neutrales las expresiones de la inteligencia artificial, tienen un sesgo y esos sesgos son de reforzamiento de estereotipos, de los discursos hegemónicos. Y estamos aquí, con las salvedades del caso, viendo que los discursos que tienen más like, que tienen más atravesamiento o de penetración, ¿no? Dentro de lo que son los que hemos señalado, porque con Esteban, digo, Esteban tiene una base de datos mucho más grande y hay muchas narrativas con muchísimo menos like, con muchísimas menos vistas, entonces los que más han pregnado tienen estas características, ¿sí? Universalistas, donde digamos, los componentes de clase, de territorialización quedan soslayados, ¿sí? Y las narrativas, digamos, en primera persona refuerzan lo común, pero digamos, desplazan lo singular, ¿no? ¿Y qué características tienen estas personas? Algunas influencers, otras que han sido modelos no digo modelos de vida o modelo publicitaria. Entonces, hay ciertos anclajes que quedan soslayados. Creo que ahí hay un filón para trabajar, para seguir viéndolo, no, digo, tomando lo mejor de cada perspectiva, como decía Esteban, ¿sí? No lateralizando, no desplazando las narrativas para hacer estudios estructurales de los históricos, ¿no? O de los más clásicos, sino incorporando las dos dimensiones. Eso por el lado de Esteban. Después por el lado de Astor, me parece que es importante lo que vos planteás porque hablar del juego de azar conmociona algunas lógicas de análisis, y vos lo planteás, qué es politizar, qué es despolitizado,
cómo juega la medicalización en relación a la despolitización, juega de una sola manera, y cómo esta idea de lo público, y ahí traemos lo que veníamos trabajando en el texto que presentó Esteban, lo público que históricamente se asoció al mercado y a la libertad como contraposición a lo estatal, de pronto aparece permeado por una demanda de lo estatal a que accione en lo público. Y eso hay que poder inscribirlo también, cómo se piensa lo estatal, que no es exactamente igual que lo público, cuando por lo público se entiende el mercado, a lo individual, ¿sí? Hay todas ebulliciones de nociones que me parece que está bueno pensar también porque plantean a lo político en esa ebullición. Porque vos lo planteabas, Astor, lo político, que uno lo puede pensar como lo colectivo por excelencia, aparece también en términos individualizantes. Entonces, eh, siempre es interesante, me parece a mí, cuando un problema de investigación conmueve estructuras analíticas que teníamos medianamente saldadas. Nos pasa con salud de enfermedad, cuando trabajamos diagnósticos más de tipo psiquiátrico, pero me parece que esta lectura que vos traes del juego de azar tiene la capacidad de conmover estas otras asociaciones que se hacen, ¿no? ¿Qué es lo público, qué es lo estatal, qué es lo político, la medicalización y sus efectos? Y también, y volvemos a lo de Esteban, también cómo eso ocurre cuando se trata de juegos de azar que son online, que tienen que ver con las redes, con Internet en términos más amplios. ¿Sí? Cómo eso se reconfigura en esos espacios. Ese era mi comentario para con el de Esteban. Y con el de Sofía, bueno, un poco lo anticipé. Qué interesante que hayas podido tener esta experiencia de la antropología médica alemana, que quizás es menos transitada. Nosotros venimos con lecturas dentro de los estudios socioantropológicos, por lo general anglosajonas, de la antropología, tanto la antropología médica como la médica crítica. Y esto es un filón también para tener en cuenta. Y poder pensar, esto va muy en la lógica de lo que habíamos planteado en algún momento, desustancializar el fármaco es pensarlo también en términos funcionales, no solo materiales, de si es una pastilla o no. Y esta cuestión de la quimioantropología y las quimiosocialidades nos permiten pensar al fármaco en línea, en serie, diría Foucault, en serie con otros principios activos, con otros químicos, ¿sí? Pero que quizás, aun cuando sean distintos, como bien lo planteabas vos, Sofía, comparten con el fármaco tener esta capacidad de congregar individuos y colectivos y hacer sociedad, hacer socialidad, digamos, hacer comunidad, hacer demandas, hacer experiencias y narrativas de vida. Yo creo que desde ahí va a haber bastante para seguir profundizando y por supuesto traerlo, y este siempre es la exhortación final, traerlo a nuestros territorios, traerlo a lo que a nosotros nos puede significar como puntapié y no como punto final, ¿sí? Del análisis. Eh, esos eran mis comentarios, pero abro a quienes quieran, tenemos unos minutos todavía. Si alguien más quiere hacer algún comentario, adelante, bienvenido, mismo los expositores. Bueno, eh, bueno, gracias por los comentarios. Lo que me preguntaba era, en relación al trabajo de Euge y Esteban, si bien creo que no es por ahí lo que a ustedes les interesa, si ustedes detectaban por ahí eh, algún origen del malestar, o la identificación de algún origen del malestar por parte de las personas que narran su padecimiento, porque creo que ahí también hay como una clave para pensar esta lateralización de cuestiones más políticas o colectivizantes, porque digamos, si el origen está, si hay alguien a quien echarle la culpa, eh, y si ese alguien es alguien frente al que se puede formular una demanda, es ahí un pie para politizar una cuestión, pero si el origen por ahí está más individualizado o la responsabilidad más individualizada,
se desactiva esa posibilidad de formular una demanda. Bueno, eso, una curiosidad. Bueno, comento un poco lo que pregunta Astor. En principio, gracias por los comentarios. Lo que dice también Euge. En cuanto a la cuestión por así decir, de la etiología o la explicación que dan al origen, al menos en los tres videos de análisis, no aparece como una clave más, por así llamarla, estructural o de responsabilización a alguna institución, colectivo, cuestiones así que habiliten en cierto sentido a una politización del malestar. Incluso aparece en el caso de la modelo, no aparece como explícitamente cuál es la cuestión o algunas de las cuestiones, sino de manera muy solapada. En el caso de Fernando va contando con el filósofo un proceso, digamos, que está muy anclado a su vida cotidiana, digamos, el trabajo como solitario, en fin, inestabilidad, que desde ahí inestabilidad en cuanto a la cuestión de dónde vivía y esos puntos, pero no como que explícitamente deriven en una crítica hacia algo que genera, digamos, esos malestares, por así decirlo. En ese punto se detienen más en el diagnóstico disociado, me parece a mí, eh, de las explicaciones de las causas, digamos. Y ya que estoy, aprovecho para unos comentarios. Me encantaron las exposiciones. A Astor me preguntaba un poco si, además de todos estos como factores que contribuyen a la actual problematización, digamos, del problema anclado en lo infantil, no existe también como una dimensión más objetiva, digamos, en cuanto a cierto, se podría pensar en eso, en cierto aumento en términos de cantidad, digamos, no sé si de cifras, digamos, de gastos económicos, materiales, en base a apuestas, donde participan, digamos, jóvenes, niños, etcétera. Es decir, si además de todos esos factores morales y demás, no existe también esa pata más objetiva, si se quiere, o si se puede rastrear esa dimensión. También, bueno, me parece interesantísimo el proyecto de de Sofía. Lo que me llamaba la atención de esta corriente en sociología, si podés comentar, que trabaja sobre la ansiedad. eh, Y en ese punto también me viene a la mente, seguramente ya lo conocen, lo manejan, pero por las dudas, de esta corriente que asociada al feminismo, al giro afectivo, donde recuperan, digamos, la ansiedad o como sentimientos o afectos que no solamente tienen este aspecto más de eh, asociado a lo negativo, a lo moralmente eh, repudiable en cierto sentido, sino de que permite analizar la dimensión, si se quiere, asociativa a partir del sufrimiento de sentimientos bajos, como por ejemplo, bueno, Anse Tovich, Laura Berland, etcétera, que, bueno, vienen por esa corriente. eh, y bueno, básicamente eran por ahí los comentarios. Bueno, respondo. Respecto a ese factor objetivo, eh, sí, yo creo que debe existir algo de la transformación en las prácticas pero no necesariamente la transformación en las prácticas activa una demanda pública. Entonces por ahí mi pregunta va a ver cómo esa transformación objetiva puede construirse como una demanda pública.
También hay algo que es interesante, es ver cómo se construye esa objetividad a partir de, bueno, en esta militancia por el problema surgen muchos informes estadísticos y en los informes estadísticos primero está, el- se mide desde la patología por un lado y por otro lado también se hace un esfuerzo por demostrar la importancia del problema en esta población vulnerable que son los jóvenes. Entonces, cuando uno ve informes, están pensados para poner de relieve estas variables. Entonces, de alguna manera esa objetividad se construye a partir de ese paradigma. Entonces, bueno, la verdad no sabría o me es difícil pensarlo desde ese lado. Por ahí lo que trato de ver es cómo esa transformación en las prácticas se canaliza como un problema público, siendo que no es necesaria esa relación entre las dos cosas. Sofi, ¿querés dar algún comentario de qué otros químicos, como para también poder orientarnos? Yo lo he hablado como, pero para poder orientar a los compañeros acerca de qué vendrían a ver estas quimiosocialidades, esta quimioantropología o antropología, como lo digo. Dale, obvio. Respondo a eso y a la pregunta de Esteban también. Sobre esto de las quimiosocialidades, yo ahora estuve pensando bastante en relación a las benzodiazepinas y em, a los distintos, por ejemplo, sitios, websites o páginas donde se generan. Hay una autora que hablaba de que se generaba, Fixe, se llama la autora, con un texto del 2016, que hablaba de que en estas, por ejemplo, redes había un benzo, como un lenguaje benzo, en el sentido de que hablaban con sus propios términos para expresar y compartir su experiencia y darle sentido a esa realidad. Entonces, yo lo empecé a pensar un poco en relación a eso. También hay un autor que, bueno, a veces hacemos actividades en común, Navarro de Uruguay, en su tesis de maestría también trabajaba un poco distintos sitios y él no lo llama como con el término de quimiosocialidad, pero a mí resonaba un poco también a eso, ¿no? A grupos sociales, a relaciones sociales que se generan. Que a veces pueden estar en relación o no a procesos médicos, pero puede ser simplemente primero a cuestiones químicas. Había un autor de la Universidad de Viena, por ejemplo, que presentó un trabajo sobre la exposición a químicos en Martinica, en Centroamérica, eh, con químicos en relación a plantaciones. Bueno, nosotros en Argentina lo podríamos pensar en relación al glifosato, Monsanto y demás, y las cosas que se generen en torno. Pero también, digo, la exposición a químicos a partir de si determinadas personas, grupos, relaciones sociales se empiezan a generar en torno a algo que está pasando, sea un químico, eso podría empezar a pensarse como una quimiosocialidad, que no necesariamente sea una biosocialidad, ¿no? Como con más em, y demás. Y no sé si eso responde un poco, pero bueno, se podría pensar, creo, en relación a un montón de químicos que al fin y al cabo están en nuestra vida. Yo nunca puedo parar de pensar, por ejemplo, en las sales de aluminio que están en los desodorantes de Latinoamérica que están prohibidas en Europa. Y digo, desde algo tonto, pero que todo el tiempo y que afecta al final a la salud y que se ve reglamentado y que hay cuestiones políticas y económicas también que hacen o no a una aprobación, a un dejar de usar y demás. Y en relación a esto de la sociología, esos trabajos sobre la ansiedad desde una perspectiva de sociología de las emociones, para responderle a Esteban. En otra, Nicole, que creo que es de Canadá, si no me equivoco, pero que tiene un libro que se llama Anxiety in Middle Class America, Sociology of Emotional Insecurity in Late Modernity, que aborda la ansiedad como un problema, como una experiencia moral emocional amplia y va dando distintas, como una tipología de distintas formas de esta experiencia emocional, que bueno, y después como que hace una genealogía, pero donde a mi entender terminaba mezclando como un diagnóstico, como es el de ansiedad, o sea, algo que tiene hoy
un diagnóstico médico, ¿no? Que con otras experiencias que pueden estar relacionadas, como son las inseguridades, los miedos, y cómo la sociología los abordó en los últimos años, como que para mí lo tomaban y lo volvían como algo que siempre fue trabajado, medio que empieza así el libro, la ansiedad siempre fue trabajada por la sociología, y yo lo que encuentro es que no. Em, pero bueno, son perspectivas al fin y al cabo. A mí eso no me cerraba, porque me parece que queda mucho por detrás. En cambio, sí me parecían más interesantes cuestiones de cómo se va transformando este diagnóstico, cómo antes el DSM-3 aparece más asociado a una corriente, bueno, más como el DSM-1 y 2 que va por las causas y que está más asociado a una cuestión psicoanalítica en algún punto, cómo eso cambia con el DSM-3, se cierra la generalidad de los diagnósticos para el de ansiedad en realidad, porque después el de depresión quizás empieza a tener más generalidad. Eh, entonces, bueno, para mí todo ese juego me parecía más interesante que pensarlo como que siempre fue estudiado en la sociología, porque me parece que no. Eh, pero bueno, esta autora, después te puedo pasar el libro porque lo tengo en PDF. Bárbaro, gracias. Sí, genial, si podés pasármelo. Sí, vamos a armar encuentros también para que nos puedas compartir de manera más sistemática toda tu experiencia allá, que tiene un montón de otras aristas y me parece que es buenísimo lo que planteas y suscribo. Decir que algo siempre se investigó no es el fin de una explicación, quizás en todo caso es el inicio, precisamente porque vos podés identificar distintos momentos, distintos anclajes, distintas matrices para pensar eso mismo, que terminan no siendo siempre lo mismo. Así que me parece bien también que ya, aún en estas primeras aproximaciones que estás haciendo a tu proyecto, te permitas poner en discusión los textos y no por eso anularlos, ¿sí? o desestimarlos. Me parece que esa es la gran apuesta que estamos haciendo cuando estamos pensando en un campo o en una arena como la de los estudios sociales sobre los fármacos, sobre los diagnósticos, y pensarla también en la región. Me parece que es fundamental tener esa aproximación con los textos, con los autores, con las corrientes. Así que maravilloso, Sofía. Vamos bien. No sé cómo vamos, no sé dónde vamos a llegar, pero vamos bien. Bueno, estamos en horario, yo no quiero demorar más. Quiero agradecer una vez más la participación de quienes están aquí hoy, Ángela, Nadia, Manuela. Vamos a grabar esto, yo ahora voy a dejar de grabar, vamos a subir esto a redes y les invitamos a que continúen visitándonos en Instagram. Hay algunos problemas con las páginas oficiales, entonces Instagram se ha convertido en una bitácora de nuestras actividades, en un registro más sistemático y en un punto de encuentro también. Habida cuenta de esto, de estas dificultades que hay en los repositorios institucionales, en las páginas formales que tenemos, hasta tanto eso se acomode de vuelta. Gracias por estar, aunque nos cueste quizás justipreciar la importancia de este encuentro, es importante, es una contratendencia al desánimo, al bajón que provocan las agresiones permanentes, como yo digo, al síncope diario que nos provocan las noticias que tenemos. Así que muchas gracias por estar acá y bueno, felicitaciones a los compañeros, a las compañeras que aún con toda esta situación han presentado de manera cabal y comprensible y que también entusiasma, pero en el mejor sentido, ¿no? Ver cómo están llevando adelante las investigaciones. Nos vamos a seguir viendo, sigámonos por Instagram, que ahí hay novedades siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Que chao. estén muy Muchas gracias bien. a Saludos a todos. todos. Adiós. Chao, Hasta luego. gracias. Nos vemos.